La dictadura más destacable de México fue la de Porfirio Díaz, la cual abarcó desde un periodo de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Este periodo se denominó como Porfiriato. Porfirio Díaz logró llegar al poder por medio de un movimiento armado, el cual fue la revuelta de Textuxtepec, que se realizó en 1876. A su vez, cabe destacar que Porfirio Díaz logró el control total del Ejército Federal por medio de la eliminación y separación de los caudillos y a su vez la exclusión de grandes mandos. También cabe destacar que el gobierno federal procedió a desmantelar la Fuerza Armada de diversos estados y pueblos, todo con el fin de garantizar un orden interno en el país. También cabe destacar las principales reformas que se realizaron en el periodo de mandato de Porfirio Díaz, como lo fue la creación del cuerpo especial del Estado Mayor, el cual se caracterizó por dirigir, controlar y coordinar al Ejército Federal, y también se caracteriza por la creación de la Suprema Corte de Justicia Militar y el Código de Justicia Militar. También cabe mencionar que este periodo Porfirio Díaz creó diversas leyes y reglamentos en el ámbito militar, todo con el fin de innovar. También este régimen se caracterizó por ser un gran retroceso para los ciudadanos mexicanos, puesto que se les privaba de realizar elecciones libres, puesto que Porfirio Díaz elegía los gobernantes de diversos. El régimen permitió que los obreros fueran explotados y fueran incluso reducidos a condiciones casi de esclavitud. Entre las represiones más conocidas se pueden mencionar la de Cananea y la del Río Blanco, que fueron resueltas por la fuerza. También más del 80% de la población mexicana era analfabeta. Por otra parte, se dan otras dictaduras aparte del porfiriato, el cual podemos mencionar que es bastante importante, la de Victoriano Huerta, que fue un militar autoritario, presidente de México en 1913, tras la derrota de Madero. Su gobierno fue caracterizado por la represión y el autoritarismo, y se le atribuyen numerosas violaciones a los derechos humanos. Fue finalmente depuesto y asesinado en 1914. También se tiene a Plutarco Elías Calles, que aunque no llegó a autoproclamarse dictador, Calles ejerció un poder autoritario durante su mandato como presidente de México y fue conocido por su papel de conciliador en el Partido de las Naciones Revolucionarias. También fue precursor del Partido de Revoluciones Institucionales y por la implementación de políticas que limitaban la libertad de la religión, como la llamaban guerra cristera. Tengan muy buenos días, licenciados. Siguiendo esta línea de las dictaduras militares en América Latina, tenemos esta vez el caso de Brasil, que a lo largo de los años ha tenido varias dictaduras militares. Primeramente tenemos que en septiembre de 1961 asumió la presidencia de Brasil João Goulart, alias Jango, que gobernó Brasil entre 1961 y 1964, el cual sostenía una buena relación con los pequeños, medianos empresarios, los sectores obreros y los campesinos y aquellos que eran desprotegidos de la sociedad. Durante su gobierno también propuso una reforma agraria, y también un dato curioso es que durante su gobierno se acercó a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y también se negó a participar en una invasión impulsada por Estados Unidos a la Cuba de Fidel Castro. Y el 13 de marzo de 1964, él firmó por decreto la nacionalización del petróleo privado y la expropiación de tierras ubicadas a lo largo de las carreteras. Y a razón de esto, el 19 de marzo de ese mismo año, 50.000 personas se concentraron en Sao Paulo para manifestarse en contra del gobierno, y en la famosa marcha de la familia
con Dios por la libertad, donde las clases medias y altas tenían el avance del comunismo. Luego asumió la presidencia de Brasil el primero de los 5 generales que ocuparon el poder durante 21 años, y tenemos la dictadura de Humberto Castelo Branco, quien fue uno de los líderes del golpe militar. A diferencia de otras dictaduras, esta dictadura potenció la industria en vez de destruirla, y entre 1968 y 1973 el país se transformó en la 8ª economía mundial, y esta dictadura se presentaba como el milagro brasileño, pero que a la misma vez trajo una contraparte, una contracara, podemos decir, que fue la miseria y el hambre. Costa Silva, durante su gobierno, se unió a sectores conservadores de derecha brasileños. Su criterio era que el control militar estaba por encima de la política nacional. Él fue elegido presidente en 1966 y asumió el mandato tras la renuncia de el general Castelo Branco el 15 de marzo de 1967. Ese mismo día entraría en vigor lo que es la Constitución de 1967, en la cual se encuentran un cuerpo de normas básicas que ampliaban lo que es los poderes represivos del Estado, lo cual le daba al presidente de la República un rol muy superior al poder legislativo. Por otra parte tenemos a Emílio Garrastazu, quien fue un militar y político brasileño, llegó a ser presidente constitucional de Brasil del 69 al 74. Él se caracterizó por tener una política anticomunista, gracias a quien modeló la naturaleza de su régimen, en el cual combatió con extrema severidad lo que eran los movimientos de guerrilla urbana, también terroristas, que efectivamente se experimentaba un reflujo. Con el aspecto político cerró cualquier posibilidad de liberalización. Tenemos otro dictador que es Ernesto Geisel, quien gobernó del 74 al 79. Él autorizó el servicio de inteligencia del ejército para que continuara durante su mandato. También en 1979, João Baptista Figueiredo sucedió a Ernesto Geisel como presidente de Brasil, y durante su mandato él inició una serie de reformas como la reforma económica, en la cual redujo los controles financieros estatales sobre la economía, permitiendo así un poco más de libertad a los privados y los inversores extranjeros. Esta reforma política instituyó los estatutos de seguridad democrática, lo que permitió libertades civiles sin precedentes desde el comienzo de la dictadura y de la reforma electoral. Para comenzar, la República de Chile ha atravesado por 2 dictaduras a lo largo de su vida. La primera es encabezada por Carlos Ibáñez del Campo entre los años de 1927 a 1931. Su dictadura se caracterizó por ser una combinación de medidas autoritarias y reformas populistas. Durante su gobierno, el presidente Ibáñez implementó una serie de políticas económicas y sociales que buscaban mejorar la calidad de vida de la población. No obstante, su gobierno también estuvo marcado por la represión política y la violación de los derechos humanos. Algunas de esas acciones cometidas dentro de su dictadura son que se censuraron los medios de comunicación y se persiguió a la oposición política. Por lo tanto, el gobierno de Ibáñez produjo una polarización y controversia en la sociedad chilena. Esto a partir de que algunos sectores respaldaron en esa época sus políticas populistas y reformas, mientras que otros criticaron su autoritarismo y la violación de los derechos humanos que fueron cometidos en esa dictadura. En segundo lugar, tenemos la dictadura de Augusto Pinochet, la cual tuvo lugar en los años de 1973 y 1990. Pinochet lideró un golpe militar donde derrocó al gobierno de Salvador Allende. Posteriormente a eso tomó posesión de la presidencia. Durante su régimen se impuso un gobierno militar autoritario caracterizado por la represión política, la violación sistemática de los derechos humanos, pero también la implementación de políticas económicas neoliberales. En el transcurso de su dictadura
se realizó una brutal represión contra cualquier forma de oposición política, por lo que muchas personas fueron detenidas, torturadas e incluso ejecutadas por motivos políticos. Su dictadura enfrentó una serie de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Incluso organizaciones que velan por los derechos humanos y sectores democráticos chilenos denunciaron dichas violaciones que se estaban cometiendo dentro de la nación, por lo que exigían poner fin a este suceso. Finalmente, en el año de 1988, se efectuó un plebiscito donde se exigía poner fin a la dictadura, por lo que la sociedad chilena tuvo la oportunidad de decidir si Pinochet debía continuar con el poder o no. Por lo que la opción del no, que significaba pues poner fin a la dictadura, ganó, y en el año de 1990 el presidente Pinochet entregó el poder al presidente electo Patricio Aylwin de manera pacífica.